Historias Reddit. Anécdotas de terror 100% reales. Historia 1. Cuando me casé, me fui a vivir un rato a la casa de mis suegros en lo que conseguía casa, porque ya saben, los mexicanos hacemos todo al revés. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa se sentía un ambiente muy raro, no en cuanto a las personas ni tampoco a que yo les cayera mal, sino que se sentía una vibra medio rara. Uno se da cuenta luego cuando algo no encaja. Total, en lo que fue la tornaboda, varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto una niña de cabello largo estaba parada en la puerta, cosa que no les creí. Probablemente andaban borrachos y estaban soñando. El problema fue que 3 personas me dijeron lo mismo, pero aún así no lo tomé muy en serio. Pasaron los días y a mí siempre me tocaba llegar en la tarde cuando no había nadie en casa. Uno de esos días se escuchaba que abren y cierran una puerta en la planta alta, por lo que pensé que había alguien que llegó antes que yo. Pues no le tomé importancia y me puse a ver tele. Mi esposa me marca el celular y me dice que está con sus papás en el súper haciendo el mandado. En esto se vuelve a escuchar que abren la puerta, a lo que yo pregunté que quién estaba en la casa, porque claramente había alguien arriba. De inmediato subí y no había nadie. En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban fríos, pero el cuarto donde se escuchó la puerta estaba demasiado frío, más frío incluso que afuera. Fue donde mejor me salí a la calle a esperar a que llegaran. Otro día, después del cumpleaños de mi esposa, donde le regalaron un globo inflado con helio, que desde entonces le tengo miedo a esos globos, llegué. Como de costumbre no había nadie. El globo estaba abajo de las escaleras. Solo lo volteé a ver de reojo porque me andaba haciendo del baño. Subí al baño y cuando salí de ahí, el globo, casi sin aire, estaba frente a mí, a la altura de mi cara. Me quedé helado. En cuestión de segundos reaccioné y aventé el globo. Corrí hacia mi cuarto y me encerré esperando que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo que acababa de pasar. Pasó creo que media hora y se escuchó ruido abajo. Pensé que ya habían llegado y bajé rápido para contarles lo que había sucedido, pero nada. Todo estaba apagado. Nadie había llegado. Se escuchó un portazo en la parte de arriba y se fue la luz. Se abrió la puerta de la recámara principal y se cerró. Me volví a salir al frío a esperar a que alguien llegara. Mientras estoy esperando afuera, ya casi anochece y no sé por qué volteé hacia la ventana del cuarto principal y solo veo que en la cortina se mueve, como si alguien estuviera viendo para afuera y se escondió para no ser visto. Desde ahí no volví a llegar sin que nadie estuviera en la casa. Historia 2. Siempre que mi madre me decía que una sombra con forma humana se posaba a un costado de donde estaba durmiendo, yo creía que solo me lo decía para asustarme o algo así. Fue pasando el tiempo y empecé a tener pareja, a iniciar mi vida sexual, por así decirlo. A este punto tenía años sin que mi madre o alguno de mis familiares me dijeran lo mismo. Para mi sorpresa, en la primera ocasión que una chica se quedó conmigo a dormir, al levantarse al baño por la noche, me despertó, pero solo levantó un poco la voz. Al despertarme, me menciona lo mismo que me decía mi madre. Una sombra muy oscura, humana, que por su color se distingue fácilmente entre la poca luz de la noche situada al lado de mí. En ese momento me sorprendió tal acontecimiento, ya que ella de ningún modo pudo saber algo así. En ese momento me entró cierta intriga por saber qué es lo que estaba pasando y por qué volvería esa situación a mi vida. Pasaron los días, semanas, y lo interesante es que al paso del tiempo fueron varias personas las que me mencionaron que algo me ve mientras duermo, y sin importar que la persona regrese a mi lado en la cama, esa sombra no se inmuta ni al llegar el amanecer. Solo en 2 ocasiones me dijeron que mantuve largas conversaciones mientras dormía, sin ningún sentido, y al ser de sueño ligero, al despertarme simplemente desaparece, y hasta la fecha yo jamás he sido capaz de verlo con mis propios ojos. Intenté con cámaras, dejé grabando sonido en el celular, pero para mi sorpresa no fue más allá de simples ronquidos y movimientos naturales al dormir. Entonces mis preguntas son, ¿qué es eso? ¿Y por qué solo me han dicho que la ven cuando duermo? ¿Cuál es su objetivo? En ningún momento he pasado por situaciones a las cuales se les puede considerar como paranormales, pero ¿por qué otros sí ven eso en mí? ¿Ustedes qué piensan? Historia 3. Bueno, verán, hace tiempo cuando yo era niño vivíamos en la casa de mis abuelos paternos. Era una casita grande, humilde, pero nunca nos faltó amor ni comida. Lo raro empieza porque estaba a espaldas de otra casa aún más antigua, y en esta casa había un gran árbol gigantesco, de esos árboles que los ves y dices, tienen más de 100 años. Y en esa casa
en ese árbol en cada temporada de los Santos Difuntos, que estamos hablando más o menos de mediados de octubre hasta finales de noviembre, todas las noches se oía un bebé llorar, como si un recién nacido estuviera llore y llore y llore, lo cual sabíamos que era raro, porque en esa casa solo vivía una pareja de adultos mayores con su hijo más pequeño, que era soltero. Entonces no nos explicábamos de dónde venía ese sonido. Y los meros días de los Santos Difuntos, que es el 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, ese sonido de llorar era bastante malo, más fuerte y como algo diabólico, como cuando oyes una película que donde ponen la risa de un bebé que llora feo, así se oía, y los niños de la casa nos pusimos a investigar en la noche, y se descubrió que todo ese sonido de llorar venía de dentro del árbol. Sí, de dentro, no tenía ningún hueco, nada, era una madera maciza. A pesar de que el árbol era viejo, estaba verde. Entonces, la familia con ayuda de los vecinos derribamos ese árbol y se dejaron de oír todos los lloriqueos. Es algo que aún recuerdo. Estoy hablando de cuando tenía unos 8 años. Ya tengo casi 40 y lo recuerdo muy vívidamente. Historia 4. Para entender la anécdota que estoy a punto de contar, debo decirles por qué y cómo llegué a esa casa. La familia de mi mamá ha sido de creer en brujería, sucesos paranormales, brujas y entre otras cosas. Yo escuchaba esas historias que me contaban la familia de mi mamá todos los fines de semana que íbamos, y me interesé en esas historias, por lo cual empecé a creer en eso. Unos 2 años después de que mi papá le fue infiel a mi mamá, nos fuimos a vivir a otra parte porque el esposo del amante lo amenazó de muerte. Al lugar donde nos dirigíamos estaba muy lejos, eran como 5 o 6 horas de viaje. A ese sitio vivimos por medio año más o menos. Durante ese tiempo yo vendía dulces para poder comer. Después de un tiempo mi mamá ahorró para irnos de ahí. Hicimos otra mudanza, pero esta vez eran como 10 horas de viaje, y en ese lugar se encontraba mi abuela y mi abuelo maternos. Estuvimos ahí por un mes hasta que encontramos una casa cerca, como a 5 o 6 casas de la suya. Hablamos con la persona que rentaba y cuando la fuimos a ver, había brujería en uno de los cuartos. Mi mamá tiró la bolsa con velas y pues no le dimos importancia. Pusimos un Jesucristo en el cuarto donde encontramos la brujería y en mi cuarto que compartía con mi hermano. Después pasaron 1 o 2 años y mi mamá se volvió a encontrar con una de sus amigas de hace tiempo, así que quedaban los fines de semana en cenar. Llegó el fin de semana normal, así que yo estaba emocionado porque la hija de mi mamá tiene un hijo unos años mayor que yo. Ese día íbamos a jugar como un Squid Game. Subimos las camas, movimos los muebles, pero se tuvieron que ir a su casa. Así que yo me quedé con mi hermano. Empezamos a jugar y volvimos a levantar las camas, los muebles, pero se nos ocurrió bajar el crucifijo. Bajamos el que tenemos en nuestro cuarto y le digo a mi hermano que me acompañe a la cocina por provisiones para el juego. Así que me acompañó. Subo primero yo, hasta que de repente escucho que alguien sube diciendo, oye, no te vayas a comer las provisiones, son para ahorita. Veo que alguien se pasa a su guarida hecha de cobijas, se ve su cabeza por las cobijas, y mi hermano desde la cocina me llama, preguntando, ¿qué dijiste? Yo me espanté, se cayó mi colchón que tenía levantado y pensé que yo había sido el que lo tiró, así que no le volví a dar importancia. Mi hermano subió, me dijo que no me comiera las provisiones y se empezó a apagar la luz. Sentía miedo, escalofríos, la piel se me helaba y hasta que le digo, Tadeo, alguien pasó a tu guarida y se fue directo hacia el osito. Él me dijo que ya había escuchado a alguien allá abajo, pero que se subió y no dijo nada. En eso le aventaron a mi hermano un juguete de una caja de juguetes que teníamos en el mueble negro. Se espantó, yo también me espanté y empezamos a decir que si fue por el crucifijo. Empezamos a burlarnos como que no pasó nada, hasta que de pronto se escucharon los llantos de una mujer en la parte de abajo. Se lo mencioné y regresamos todos a su lugar, ya no hicimos nada. Pero esa misma noche me dio una parálisis de sueño. Me espanté, pero ya no ha pasado nada extraño desde entonces.